Los amantes de los JDM seguro hayan notado que varios de los deportivos japoneses de los 90 no superaban los 276 caballos de fuerza. Y esta particular similitud no se debe precisamente a una simple casualidad, sino más bien a un pacto de caballeros que se llevó a cabo durante varios años entre fabricantes del país del sol naciente. Pero para entender el porqué de esta atípica restricción, hay que entender que todo esto comenzó con los Bosozoku, bandas agresivas motorizadas que infundían terror en Japón durante los años 70. Todos sabemos que lo normal en los deportivos no es privarse de un alto caballaje, sino más bien aprovechar al máximo el motor dentro de las limitaciones del vehículo. Es por eso muy raro que la misma empresa que decide fabricar un vehículo intrépido sea capaz también de cortarle las alas, no permitiéndole exponer al mundo su mejor versión. Y aún más raro es verlo en una de las culturas automovilísticas más importantes del mundo, apreciada por millones y de donde han salido vehículos icónicos que no dejan de crecer en cuanto a demanda y precio. Para entender entonces el porqué de esta decisión hay que primero conocer otra limitación japonesa, y una que a diferencia de la restricción de la potencia sigue en vigor a día de hoy. Y es que ya hace décadas todos los vehículos vendidos en el mercado japonés están limitados electrónicamente a una velocidad máxima de 180 km/h. Lógicamente muy por debajo de la velocidad máxima real en muchísimos modelos. El motivo, los Bosozoku. Estos estaban en parte asociados al crimen organizado y fueron un subproducto de la industrialización y riqueza japonesa. Pero, ¿por qué decimos esto? La situación es que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón comenzó un enorme proceso de crecimiento económico. Fue así como este país vio su parque automotor expandirse a pasos agigantados. Pero al contrario de esta positiva afirmación, tenemos la otra cara de la moneda, jóvenes que sentían cada vez más una profunda apatía. Y para escapar de una sociedad en donde lo más importante siempre era el trabajo y la productividad, muchos jóvenes encontraban alivio en la velocidad. Se organizaban así carreras callejeras, en donde competían tanto motos como autos, ignorando, claro está, las leyes de tráfico. Esta tribu urbana llevaba como mantra tanto la velocidad como los autos. Por supuesto, este ansiado escape por parte de los conductores suponía un enorme riesgo tanto para ellos mismos como para el resto de conductores que tuvieran la suerte de cruzarlos. Las muertes por accidentes de tránsito no tardaron en aumentar y la sociedad no dudó en culpar a los Bosozoku. Eventualmente la JAMA, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, decidió intervenir en la situación y actuar desde su capacidad. Fue así como con la idea de aumentar la seguridad en las calles, y quizás hasta de terminar con estas bandas motorizadas, se acordó instalar en cada vehículo un limitador electrónico de velocidad. Se dice que en realidad el gobierno japonés fue quien presionó a la industria para efectuar esta decisión, mientras que muchos creían que era una velocidad máxima prudente. Muchos japoneses clásicos tenían este limitador, y actualmente autos como el Nissan GT-R R35 solo desactivan el limitador si detectan por GPS que están en circuito. Resulta sin dudas curioso ver un monstruo de 600 caballos estancado en 180 km/h. Pero volvamos entonces a las calles de Japón. La idea de restringir la velocidad, como bien dijimos, era de reducir la mortalidad automovilística. Y si bien inicialmente se tuvo cierto éxito y la violencia relacionada con las bandas disminuyó, con el pasar de algunos años, para mediados de los 80, no solo el número de accidentes había aumentado, sino que se alcanzaron las 10.000 muertes anuales. Nuevamente entonces se decidió intervenir en la producción de vehículos. Y es que debido a que la enorme cifra de muertes en las autopistas era motivo de preocupación nacional, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles decidió actuar una vez más. Esta vez limitando voluntariamente la potencia de los vehículos japoneses, lo que pondría fin a la guerra de potencias que los fabricantes mantenían por la época. Por aquel entonces, la idea con mayor aceptación era que las grandes velocidades eran las principales causas de esta alta mortalidad, y por ello se intentó evitar una subida de potencias. Esta escalada de potencia en vehículos de alta gama o deportivos podría provocar más aumentos en la mortalidad y por ende se temía que la mala prensa le termine pasando factura a las firmas japonesas. Se fijó entonces el límite en los 276 caballos de fuerza o en 280 caballos de vapor. De esta manera los fabricantes se adherieron al Shishukise, o autorrestricción, como forma de publicitar su compromiso por la vida. Sin embargo, no hubo ninguna ley de por medio, todo se acordó mediante un pacto de caballeros. La realidad era que técnicamente no era ilegal que los vehículos tuvieran motores más potentes, y de hecho era común que varios de los motores de la época
sean capaces de erogar muchos más caballos que en su versión restringida. Buscando causar un impacto mediático, el anuncio de esta nueva limitación de potencia se hizo coincidir con el lanzamiento, en 1988, del Nissan 300 ZX. Y tomando este vehículo como primer ejemplo, su versión Twin Turbo V6 desarrollaba lógicamente 280 caballos vapor en Japón, pero al venderlo en el mercado estadounidense, la potencia generada superaba los 300 caballos. Lo más interesante de todo este aspecto es lo siguiente. Los fabricantes no podían permitirse el lujo de dejarse vencer fácilmente en caso de que alguno no respetara el pacto, y es acá donde entran dos de los motores más famosos de la cultura JDM, el RB26 de ETT que portaban los Skyline y el 2JZ GT del condecorado Supra. Muy bien sabemos que estos motores permiten unas importantes modificaciones y mejoras incluso de serie. Es decir, a la hora de aumentar la potencia, estos son algunos de los motores que más se pueden exprimir, consiguiendo potencias realmente altas. Y todo esto no es casualidad, puesto que tanto Nissan como Toyota y demás fabricantes se pusieron como objetivo diseñar motores muy robustos, con un muy amplio margen de potenciación. Con estos motores resistentes pero limitados, las marcas se cubrían la espalda en caso de necesitar aumentar la potencia si el pacto era abolido. Los RB26 de ETT eran capaces de soportar 600 caballos sin refuerzos internos, y algo similar podemos afirmar del 2JZ GTE o del 4G63 turboalimentado de Mitsubishi. Vemos así como un muy destacado aspecto de los deportivos japoneses de los 90 nació de una restricción de potencia, algo bastante irónico. Pero volviendo a la historia japonesa, la idea entonces era aumentar la seguridad en las autopistas. Objetivo finalmente logrado durante los 90, gracias a que la seguridad tanto pasiva como activa de los vehículos aumentó enormemente. Las muertes automovilísticas se redujeron entonces a 8.000 anuales, y los motores de los autos eran cada vez más avanzados, pero seguían limitados en cuanto a caballaje. Los expertos entonces empezaron a notar un par de cosas. Por una parte, se empezó a dudar del verdadero impacto de la restricción motora, aunque ningún fabricante se animaba a ser el primero en romper el pacto. Lo que sí todos sabían es que el día que uno lo rompiera, todos lo iban a seguir. Sumado a esto estaba el hecho de que en otros mercados no había tal restricción, y si bien en estos mercados los vehículos japoneses eran vendidos con mayor potencia, es cierto que estos iban quedándose atrás con respecto a otros rivales. Situación que preocupaba a los mandamás de las firmas. 2004 fue el año límite para este pacto, y Taruko Eda, quien en aquel momento era director de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, anunció a la prensa que no había encontrado correlación alguna entre velocidad y muertes automovilísticas. Este comunicado fue la luz verde para las distintas marcas, quienes lo vieron como el fin del pacto de caballeros que se había estado manteniendo durante bastante más de una década. El primer fabricante en romper oficialmente el pacto fue Honda, con su modelo Legend. Este equipó un motor de 6 cilindros en B de 3.7 litros VTEC que desarrollaba 300 caballos de potencia. Y digo oficialmente porque se rumorea el hecho de que varios de los deportivos de los 90, al ser testeados, entregaban con facilidad potencias mayores a 300 caballos, e incluso alcanzando los 320 en algunos casos. A Honda entonces lo siguieron Lexus, Subaru y Mitsubishi, y pocos años después saldría a la venta el Nissan GT-R R35, modelo que en sus versiones más potentes incluso supera el doble de la potencia original que había sido una vez el límite establecido por el Pacto de Caballeros. Finalmente, todos conocemos qué pasó. Los motores siguen aumentando cada vez más en potencia, así como también cada vez hay más tecnología en cuanto a seguridad, para esta vez cuidar la vida pero desde otro lugar.